de Mendoza, yo les vengo a hablar sobre el sistema de masa y resorte. Se puede apreciar tanto horizontalmente como verticalmente. En la ley de Hawking, es la fuerza que se aplica directamente proporcional de la elongación de este. Fe significa fuerza elástica. Es directamente proporcional a delta X, la variación de X. K es una constante, elasticidad, del resorte del sistema MKS. La unidad K se mide en newton sobre metro. Es igual. Ajá. La energía potencial. La energía potencial. Ajá. Es la energía que posee un resorte debido a su posición. Se puede apreciar con la fórmula U es igual a 1 sobre 2K al X cuadrado. Energía cinética. La energía cinética es la que posee un resorte debido a su velocidad. Su fórmula vendría siendo K1 sobre 2mv al cuadrado. Energía mecánica. La energía mecánica es la energía total que posee un resorte y se puede apreciar con la fórmula E es igual a K más 1. Ok. En la teoría de conservación de la energía mecánica, si un sistema conservativo solo posee fuerza conservativa, la energía mecánica es constante. Movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple. Ajá. Frecuencia. Es el número en la frecuencia angular. En la frecuencia es un número de ciclos, es el número de ciclos que hace el resorte por unidad de tiempo. En caso de resorte, en cada ciclo de movimiento es un ciclo ida y vuelta. O sea, si el resorte estira y vuelve, este es un ciclo. Bueno, a ver, periodo. En el periodo es el tiempo que emplea el resorte en completar un ciclo. O sea, en este caso sería lo mismo, pero ahí agarraríamos el tiempo que utiliza el resorte en ida y venida. En la amplitud. Es la máxima conservación de estiramiento que tiene un resorte en su movimiento armónico simple. Eso quiere decir que cuando un resorte es empujado a su máxima elasticidad, eso es la amplitud, pues, cuando se estira completamente y se reduce completamente. En la ecuación del movimiento del resorte, podemos apreciar que aquí está la fórmula que vamos a utilizar para hacer dicho ejercicio que vamos a hacer, que vendría siendo X igual a coseno paréntesis W más T por T es igual a 0. Ese es porción. B es igual a D sobre DT, X igual a menos A W seno de W por T igual a 0, esa es la velocidad. A es igual a DU sobre DT es igual a sobre W al cuadrado coseno WT más 0. Esa es la aceleración. Aquí he agarrado un dicho de ejercicio para proponer. Ya, calma.